Hermanos, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Dice así la bendita palabra de Dios: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Amén. Cuando se habla de las mujeres dentro del cristianismo, el debate es acalorado. Diferentes posiciones, diferentes puntos de vista. Pero hermanos, creo yo, y espero todos estemos de acuerdo en ello, que el debate es acalorado porque el debate esencialmente excluye las escrituras, o se aleja de las escrituras, o tuerce las escrituras para que digan lo que yo creo que deben decir. El debate particularmente tiene muchos matices de controversia en nuestros días por la presión que se ejerce desde diferentes sectores culturales y sociales de nuestro entorno. De hecho, mis hermanos, es lamentable ver cómo grandes hombres de Dios o iglesias completas sucumben ante la presión de la cultura. Cuando nosotros hablamos de iglesia, de cristianismo y de mujeres, las principales presiones se ejercen desde un sector de la sociedad que se conoce como feminismo. Es desde el feminismo que se ejerce presión para establecer lo que debe o no debe hacer una mujer en la iglesia. Podríamos decir que cuando nosotros hablamos de feminismo, el feminismo se divide fundamentalmente en dos grandes etapas de su historia. Alguno va a decir: oh pastor, pero hay feminismo de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta ola. Sí, eso lo sé, pero lo que quiero decir es que aún esas etapas del feminismo están contenidas esencialmente en dos grandes etapas. La primera etapa del feminismo la consideran o la titulan algunos como el feminismo temprano. ¿Qué se hizo? ¿Qué ocurrió dentro del feminismo temprano? Bueno, este feminismo luchó por el derecho, por darle derecho a las mujeres a sufragar en las urnas, a ir a votar para escoger quién serían sus gobernantes. Eso hizo este feminismo temprano. Pero también este feminismo promovió que las mujeres pudieran tener derecho a que a su nombre se pudieran poner propiedades, es decir, la propiedad privada, o recibir alguna herencia. Este feminismo también luchó para que las mujeres recibieran salarios justos y proporcionales a la labor que estaban desempeñando. Este feminismo impulsó el hecho de que las mujeres pudieran sentarse en una academia y recibir estudios superiores o universitarios. Eso hizo esta primera etapa del feminismo. La otra etapa del feminismo, que se puede definir como el feminismo posterior, ha luchado para que las mujeres tengan el derecho de ser asesinas de sus propios hijos cuando ellos están en el vientre. Esta etapa posterior del feminismo ha luchado para que una mujer pueda decidir matar por medio de un descuartizamiento a su hijo mientras él está en el vientre. Ellos dicen: no, ella está eligiendo ser o no ser madre. No, eso ya no lo puede elegir porque ya lo es. Ya tiene un individuo dentro de su cuerpo con una carga cromosómica y un ADN completamente diferente al de ella. Y se ha formado en ella, ella lo ha gestado, ella es su madre. La diferencia es que si mata a su hijo en el vientre, no es que deje de ser madre. La diferencia es que ahora será la madre de un niño asesinado. Este feminismo posterior fomenta que las mujeres tengan la libertad de elegir cualquier cosa que se les ocurra en independencia o contraposición a un enemigo inventado
que se conoce como el patriarcado. Esa mano machista invisible que somete todas las cosas a su poder. Lo cual, sin profundizar en el asunto, mis hermanos, quizá haya otro escenario para hacerlo, no tiene ningún sentido de ser este aspecto del patriarcado. O como diría alguien, ¿qué clase de patriarcado es este que manda a sus hombres a morir en una guerra? ¿Por qué no mandamos solo a las mujeres si fuera un patriarcado? Eso no tiene sentido. En esta clase de feminismo, mis hermanos, el papel de una esposa o el papel de una madre es algo repulsivo, porque para ellos, que una mujer sea madre y cría a sus hijos en el seno de su hogar, o que una mujer sea una esposa abnegada que quiera prepararle los alimentos a su esposo, es un motivo de burla, está muy mal visto y está muy desalineado con ese concepto de entera libertad que se está promoviendo. Una mujer que quiere servir a su esposo dentro de una cosmovisión feminista no es más que una pobre oprimida por un sistema patriarcal. Pero en síntesis, hermanos, en síntesis, lo que promueve el feminismo, escuchen, esto es muy importante, esto es medular, es descartar completamente cualquier tipo de diferencia que pueda existir entre el varón y la mujer. No hay diferencias, dice el feminismo, lo cual, mis hermanos, es extraño. ¿Es realmente cierto que los varones y las mujeres no tenemos ninguna diferencia? ¿Es cierto esto? ¿Somos exactamente iguales como se promueve dentro del feminismo? No, mis hermanos, esto es falso. Somos diferentes. Escúchame en esto, en términos espirituales, en términos de nuestra salvación, de nuestro arrepentimiento, de la gracia que es derramada para vida nueva, somos exactamente iguales. Estamos en pie de igualdad delante del Señor. ¿Por qué? Porque los dos, hombres y mujeres, somos dignos merecedores de la ira de Dios. Y si venimos, hombres y mujeres, en arrepentimiento delante del Señor, los dos seremos perdonados igualmente. Hombres y mujeres, en términos espirituales, estamos en igualdad de condiciones delante de Dios. Pero lo cierto, mis hermanos, es que a diferencia de ese contexto, en todo lo demás, ustedes y nosotros somos diferentes. En todo lo demás. Ahora, esto que voy a decir ahora mismo es algo en lo que vamos a profundizar en el siguiente sermón. Pero aquí solamente quiero dejar una nota aclaratoria. El hecho, mis hermanos, de que seamos diferentes no implica o no es sinónimo de superioridad o de inferioridad. Ser diferentes es sencillamente eso. Ser diferentes no significa ser superior o ser inferior. Y esto lo vamos a profundizar en el otro sermón cuando veamos cómo, por ejemplo, Cristo, el Hijo, se somete voluntariamente a la autoridad del Padre en torno al plan de redención. ¿Eso hace que Cristo sea menos Dios que el Padre? Desde luego que no. Pero la nota es esta, la nota aclaratoria. Somos diferentes y ser diferentes es eso. Ser diferentes no significa ser superior o que el otro sea inferior. Pero volvamos al punto de las diferencias. ¿Somos diferentes? Sí, mis hermanos. Y es que las diferencias saltan a simple vista. Hermanos, las diferencias entre hombres y mujeres van mucho más allá que las evidentes diferencias que tenemos a nivel de órganos reproductivos. O sea, tenemos otro montón de diferencias. Comenta Heidi Miller lo siguiente en relación a las diferencias. Un hombre promedio es más alto y más pesado que una mujer promedio. Las niñas en promedio entran en la pubertad unos 2 años antes que los niños. Los hombres, tienen corazones y pulmones más grandes y sus niveles de testosterona más altos hacen que produzcan más glóbulos rojos. Los hombres tienen una mejor visión a distancia y una mejor percepción de profundidad. Las mujeres, por su parte, tienen mejor visión nocturna y mejor memoria visual.
Las mujeres son más sensibles al sonido que los hombres. Los hombres en promedio son un 30% más fuerte que las mujeres, especialmente si se considera la parte superior del cuerpo. Es decir, los brazos de los hombres son más fuertes que los brazos de las mujeres. Esto, dice Miller, por supuesto, es correspondiente con lo que dice la Escritura. Maridos, convivan con sus mujeres de manera compasiva, honrando a la mujer como vaso frágil. Esto está en 1 de Pedro capítulo 3, haciendo referencia a que si somos más fuertes, debemos con delicadeza los varones tratar a nuestras esposas. Comenta Miller, la fertilidad femenina disminuye después de los 35 y finaliza con la menopausia, pero los hombres son capaces de engendrar hijos cuando son muy mayores. Las mujeres generalmente tienen un mayor porcentaje de grasa corporal, los hombres uno menor. Y así un montón de ejemplos que dicen lo que es evidente: somos diferentes. Y está mal ser diferentes en lo absoluto, mis hermanos. Es claro que si nos observamos, vamos a encontrar diferencias. Ahora, este es el punto, mis hermanos. En virtud de dichas diferencias, Dios estableció diferentes roles para los hombres y para las mujeres, tanto en el hogar como en la iglesia. Es más, basados en esas claras diferencias que tenemos, Dios estableció en su palabra que aún esas diferencias tienen una manifestación externa en la forma en la que nos vemos. ¿Sí me voy a entender? Es decir, si hay hombres y mujeres y los unos son diferentes de los otros, Dios remarca esas diferencias aún en la forma en la que externamente nos vemos. Pastor, ¿de dónde sacas eso? Por favor, todos vayan a Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Deuteronomio 22, 5. Escuchen esto, mis hermanos, que dice la palabra del Señor. ¿Estamos allí, hermanos? Amén. Deuteronomio 22, 5 dice así: ¿no vestirá quién? La mujer traje de quién. ¿De qué está hablando? De vestimenta, ropa. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. ¿Lo vieron? Aún Dios en su sabiduría estableció que para evidenciar las claras diferencias que existen entre hombres y mujeres, habría atuendos que identificarían a los varones y a las mujeres. Esencialmente el texto nos dice dos cosas. Primero, que la expresión de género de una persona debe alinearse con su sexo biológico. Por esto, miren, hermanos, textos como este derrumba esta necedad de yo me identifico como, pero soy. No, esto no tiene sentido a la luz de las Escrituras. Y en segundo lugar, mis hermanos, el texto nos enseña que tanto hombres como mujeres debemos, a la hora de vestirnos, pensar en protegernos de generar una confusión en relación a quiénes somos. Si soy un hombre, me visto como un hombre. Si soy una mujer, me visto como una mujer. Pastor, esto tiene que ver con un aspecto cultural más que bíblico. Ciertamente hay mucho cultural aquí, pero y alguien podrá incluso decir más teológico: pastor, esto es una ley positiva. Tienes toda la razón, pero la aplicación del principio de esa ley positiva es trascendente a todas las culturas. En nuestra cultura, los hombres utilizamos generalmente pantalón. Si un hombre se pone una falda, en nuestra cultura, ciertamente transgrede este principio, porque nosotros no utilizamos falda ni utilizamos vestido. Las hermanas se ponen pantalón, las hermanas se ponen falda. Eso las caracteriza a ellas, pero no a los varones. Ahora, todo esto, mis hermanos, no es más que una introducción que tiene como propósito llevarlos a que entendamos esto, que es probable que ya esté muy claro entre los presentes. Y es que aún en los aspectos externos, la iglesia de Cristo debe dar testimonio de modestia, de prudencia
pero sobre todas las cosas de temor al Señor, aún en los aspectos externos. Con eso en mente, teniendo en cuenta que la palabra de Dios habla de la forma externa en la que debemos vernos, quiero que con eso en mente leamos lo que dice el versículo 9. Ahora sí, vayamos allí. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Noten cómo inicia el texto. Asimismo. Esta expresión, asimismo, es una expresión vinculante con lo que él venía diciendo anteriormente. ¿Y qué era lo que había dicho anteriormente? En el versículo 8, ¿qué dijo? Pues que los varones levanten manos santas delante del Señor, que oren y participen de la celebración del culto de adoración, pero que lo hagan sin ira y sin contiendas. Luego de hablar de los varones, el apóstol Pablo dice, así mismo. En otras palabras, el tema natural que él viene desarrollando es el comportamiento de los varones en la iglesia. Asimismo, indica que el tema que él seguirá desarrollando es el comportamiento de las hermanas en la iglesia. ¿Qué dice de las hermanas? Asimismo, las mujeres que se atavíen, se vistan. La palabra ataviarse viene de la palabra griega cosmeo, que es de donde viene nuestra palabra en español cosmético, que puede traducirse como arreglar, poner en orden, pero sobre todo cosmeo es una palabra que se utiliza para prepararse, para alistarse. Eso que nosotros hacemos antes de ir a cualquier parte. Eso que ustedes hicieron esta mañana antes de venir aquí. Buscaron en su guardarropa su traje, se lo han puesto, se han peinado, se han cepillado los dientes, se han puesto el rubor y todas esas cosas que realzan su belleza. Eso es alistarse, eso es cosmeos, ponerse en orden. En otras palabras, lo que el texto nos indica es que las mujeres cristianas deben preocuparse por la forma en la que se verán en la iglesia. Y esa preocupación no inicia cuando se sientan a escuchar el culto, sino que la preocupación, cosmeos, inicia cuando están en casa. ¿Me hago entender? ¿Vamos todos ahí, mis hermanos? Ok, es que quiero que esto quede muy claro. Ahora, eso debe llevarnos a responder una pregunta importante que alguien puede estar haciendo. Ok, pastor, ya sé que debo preocuparme para saber cómo me veré en la iglesia, pero entonces, ¿cómo debo venir vestida a la iglesia? Podría preguntarse alguna hermana. El apóstol Pablo lo expone así, con ropa, ¿qué dice el texto? Decorosa. ¿Y eso qué significa, pastor? Me gusta mucho cómo lo expresa el pastor John MacArthur. Escuchen lo que dice MacArthur respecto a este asunto. Dice, las mujeres han de ir a la adoración colectiva listas para encontrarse con el Señor. Ojo a esto, cuando uno viene a la iglesia, viene presto a encontrarse con el Señor. Sí, vamos a encontrarnos con los hermanos, vamos a escuchar el testimonio de ellos, vamos a recibir un abrazo de ellos, pero la razón principal por la que estamos aquí es el Señor. Entonces, dice MacArthur, las mujeres, cuando van a la iglesia, deben venir listas para encontrarse con el Señor. No deben ir, y escuchen esto, desaliñadas debido a un impropio guardarropa o una conducta indecorosa. El punto aquí, mis hermanos y hermanas, no es tratar de legislar sobre la forma en la que ustedes deben vestirse. Por favor, no es mi propósito este. No es decirle, hermana, no te pongas esto, hermana, ponte aquello. El propósito de esta enseñanza, de este sermón, no es decirte, hermana, no te pongas pantalón para venir a la iglesia, sino que siempre debes ponerte falda. Ese no es el propósito. El propósito es que entendamos, varones y hermanas de la iglesia, que el Señor ha establecido orden para su iglesia y que quiera el Señor esos principios queden impregnados en nuestra conducta. El principio general que se enseña en este texto tiene que ver con que la mujer viene a la iglesia lo suficientemente organizada, cuidándose de no caer en el extremo de la extrema vanidad o en el extremo del extremo desarreglo y descuido. Ese es el punto al que señala el texto cuando habla de la ropa decorosa. Justo Collantes comenta lo siguiente:
El arreglo, es decir, la preparación, mira las cosas que se han de poner. Es decir, uno cuando está en casa piensa en qué es lo que se va a poner. El apóstol Pablo recomienda la moderación y la sobriedad. La moderación es una virtud que impide todo exceso y se puede oponer a la sensualidad o a la desvergüenza o al desorden en general. El exceso en el arreglo es una manifestación de coquetería femenina que tiende a excitar el deseo. La moderación en el vestir debe ser el reflejo de un espíritu modesto, casto y dueño de sí mismo. Así que, mis hermanos, noten que el interés del apóstol Pablo no es incitar a las hermanas a que vengan completamente desarregladas y sin atender en lo absoluto su apariencia física. Es más, hermanas amadas, ese deseo que ustedes tienen de arreglarse, de verse bonitas, de arreglarse el pelo, de ponerse sus cosas, ese deseo, mis hermanas, fue puesto por Dios en ustedes. Es una inclinación natural que ha sido puesta en sus almas por el Hacedor. Así que el punto importante aquí, mis hermanos y hermanas, es que la apariencia que debe caracterizar a una mujer dentro de la iglesia debe expresar modestia y debe expresar temor al Señor. Y es que, hermanos, cuando yo preparaba ese sermón, me preguntaba muchas cosas, como por ejemplo, ¿por qué una mujer que profesa ser cristiana pensaría en venirse a la iglesia vestida, si es que en algunos casos puede decirse que vienen vestidas con transparencias? ¿Por qué una mujer cristiana pensaría en venirse con un escote lo suficientemente explícito para interrumpir la concentración de cualquier persona que pueda estar a su alrededor? ¿O porque una mujer cristiana querría venirse con una falda lo suficientemente corta o un pantalón sumamente descaderado a la iglesia? ¿Qué propósito hay en ello? ¿No son todas estas formas que caracterizan una forma de vestir que es contraria al temor de Dios? Hermanos, ¿no reflejan este tipo de cosas o de ornamentos el alto impacto que ha tenido la mundanalidad aún al interior de las iglesias? ¿No es esto un claro reflejo de ello? Pregunto, mis hermanos, ¿no somos todos los creyentes miembros de un mismo cuerpo? Ahora, y si es así, y lo es, porque eso es lo que dice la Escritura, entonces, ¿no implica eso que cada uno de nosotros deba cuidar y velar por la santidad de los demás? ¿O acaso no se peca gravemente contra el Señor cuando propicia un escenario ideal, explícito para que otros pequen aunque sean sus pensamientos? ¿No estoy yo allí fallando contra el Señor? Hermanos, las Escrituras dicen en relación a todos nosotros que todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Cuando una mujer viene a la iglesia dejando su cuerpo al descubierto, ¿puede glorificar a Dios a través de esto, de estas acciones? ¿Puede glorificar a Dios al mismo tiempo que está instrumentalizando su cuerpo y trayendo deshonra sobre sí misma y siendo tropezadero para otros? ¿Puede de esta forma alguien glorificar a Dios? Hermanas, les repito, no estoy tratando de legislar sobre si se puede o no poner aquello, pero no pierdan este principio de modestias. Hermanas, tengan cuidado de sus almas. Oren al Señor para ser fortalecidas, oren para ser buenas trabajadoras, oren para tener buena salud, oren por los perdidos. Recuerden que ese es el tema general que está tratando este capítulo 2. Oren por los perdidos. Tengan cuidado de lo espiritual, y glorifiquen a Dios teniendo cuidado de lo espiritual. Pero hermanas, también glorifiquen a Dios cuando estén paradas frente a su ropero, a su closet. Quiero que veamos esta idea un poco más aterrizada. El texto dice, después de hablar de la ropa decorosa, dice que las mujeres no vengan con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ok. Pastor,
Ya que Pablo habla de los peinados, ¿está acaso sugiriendo que las mujeres deben ser indiferentes a la forma en la que tienen su cabello? Creo que no es el propósito de Pablo, creo que esa no es la respuesta, esa no es la intención de él. Las mujeres, hermanos, creo que deben y pueden bíblicamente cuidar su cabello, no hay nada de malo en ello. Así que la intención del apóstol Pablo no es prohibir un estilo de peinado en particular. La intención del apóstol Pablo era hacerle frente a aquellos peinados que eran tan llamativos y tan ostentosos que tomaban la atención de la iglesia y la ponían sobre quien tenía ese peinado y no sobre lo que era realmente importante, las cosas del Señor. La expresión peinados ostentosos literalmente puede traducirse como trencillas. Pastor, ¿eso quiere decir que una mujer no puede tener trenzas en la iglesia local? No. El punto es este. En el contexto en el que fueron dichas estas palabras, las trencillas a las que se refiere aquí Pablo hacía referencia a trenzas en el pelo que eran tan elaboradas que tomaba incluso el trabajo de varios días de un par de esclavos poderlas realizar. Entonces eran mujeres que estaban de acuerdo con la esclavitud, tenían a esclavos haciéndoles trenzas y entretejiendo entre sus cabellos piezas de oro, perlas preciosas que eran sacadas del Mediterráneo y eran muy costosas. Y entonces estas mujeres entraban literalmente con peinados gigantescos, colgándole trozos de oro y adornado con perlas. Pastor, hermanos, he hecho muchas preguntas porque quiero aclarar dudas genuinas que se pueden despertar. Pastor, ¿eso significa que las mujeres no debemos utilizar joyas o que los creyentes no debemos utilizar joyas? No, mis hermanos, no, claro que no. Porque nosotros vemos en las escrituras mujeres que las utilizaban. Rebeca utilizaba joyas. Vemos, por ejemplo, a la mujer de Proverbios 31 vestirse con lino fino y púrpura, vestidos muy costosos. Ya vamos a hablar de los vestidos. Así que no es que no se puedan utilizar joyas. El punto aquí tiene que ver es con que si esas joyas se utilizan de manera ostentosa, incitando que la atención se ponga sobre quien las usa y no sobre el Señor, entonces ya no se pueden utilizar. Si alguien entra cargado de oro a este lugar y todo el mundo está pendiente mientras el pastor predica de las joyas que tiene ese individuo o esa mujer que está al lado, esas joyas ya no les son lícitas tenerlas en la adoración cristiana. Escuchen lo que dice el pastor Samuel Pérez Millos. Una mujer de este modo ataviada, es decir, cargada de oro, una mujer de este modo ataviada en el culto, centra la atención de la concurrencia sobre ella, desviándola de lo que supone la reunión cristiana debe ser, que además de la edificación y la adoración, es la contemplación espiritual de Cristo. Para eso estamos aquí, para adorar a Cristo, aquel excelso Rey exaltado que murió en una cruz por nuestros pecados, no para considerar cuántos quilates trae la hermana encima. Escuchen, hermanos, lo que dijo Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia. Quiero aclarar esto. Cuando digo padres de la iglesia no me estoy refiriendo a padre como Roma, sino por la era en la que vivieron, la época patrística. Después de los apóstoles, a estos hombres se les conoció como los patrísticos, los padres. Decía Juan Crisóstomo lo siguiente, comentando este texto: y entonces, ¿cuál es el atavío modesto? Pues lo que cubra completamente y decentemente, sin adornos superfluos, porque este es decente. ¿Se acerca, pregunta Crisóstomo, se acerca usted a Dios para orar con su cabello entretejido y lleno de adornos de oro? Pregunta esto: ¿o acaso usted va para un baile? ¿O va para una fiesta de matrimonio? ¿O va para un carnaval? Estas cosas costosas tienen su momento. Aquí no se desea ninguna de ellas. Usted viene a orar, a pedir perdón por sus pecados, a rogar por sus ofensas, implorando al Señor y esperando que Él le sea propicio. Fuera, dice Crisóstomo, con esas hipocresías.
Así que noten que hay momentos en los que usted puede ponerse los ornamentos, pero no en la celebración del culto. Pero además de hablar de esa modestia en torno a nuestros peinados, el apóstol Pablo habla de los vestidos costosos. Escuchen esto. No está hablando de cualquier vestido. Un vestido como el que está describiendo Pablo en este texto podía llegar a costar, hermanos, 7,000 denarios. Y usted puede decir, 7,000 no es mucho. No, es mucho si usted considera que un individuo que trabajaba como jornalero al día le pagaban un denario. Es decir, que el vestido que llevaba esa mujer costaba 7,000 días de trabajo de un hombre. En otras palabras, más de 19 años, casi 19 años y medio de trabajo ininterrumpido, trabajando de lunes a lunes, sin descansar el domingo ni el sábado nunca, para poderle comprar el vestido a su esposa. Una mujer que entra con un vestido que vale casi 20 años de trabajo, naturalmente va a distraer a todos los demás. Y entre otras cosas, hermanas, dada la condición, la inclinación pecaminosa del corazón que hay en nosotros, probablemente en algún punto suscite envidias entre las hermanas. Yo sé que se generan muchas preguntas con esto que estoy diciendo y quiero responder a muchas de ellas. ¿Cómo una mujer puede saber que sí se está vistiendo apropiadamente o no para estar en la iglesia? ¿Cómo, pastor? Bueno, yo ya entendí esto, pero ¿cómo sé que yo estoy haciéndolo correctamente? Varones, ¿cómo podemos estar seguros de si nuestra esposa lo está haciendo correctamente? Bueno, la respuesta natural a la pregunta comienza en el corazón de la mujer de quien estamos hablando. Comienza en el propósito que ella tiene con las prendas que se está poniendo. Las mujeres cristianas deben examinar los motivos y las metas que tienen en su corazón a la hora de vestirse. Por ejemplo, antes de vestirse, deberían hacerse las siguientes preguntas. ¿Es mi propósito mostrar la gracia y la belleza de la feminidad que Dios ha puesto en mí con estos atuendos? ¿Muestro la belleza de Cristo en la forma en la que me visto? ¿Muestro el amor y la devoción que tengo hacia mi esposo? Pastor, yo soy soltera. Bueno, un día estarás casada y desde ya debes mostrar esa devoción hacia tu esposo. ¿Es tu propósito en tu apariencia física que otros vean en ti un corazón humilde y que se dedica a la adoración al Señor? ¿O es tu propósito llamar la atención de todos sobre ti, o hacer un alarde de tus riquezas, o hacer un alarde de tus atributos físicos? O peor aún, ¿es el propósito de alguien, un propósito deliberado y pecaminoso, tentar sexualmente a alguien? La respuesta a la pregunta de cómo sé que me he visto correctamente empieza en las intenciones de cada una de ustedes, mis hermanas. Hermanas amadas y hermanos, una mujer que centra su corazón en adorar a Dios es una mujer que considera cuidadosamente cómo se verá. Pastor, eso me suena muy religioso. Están ya legislando sobre mi libertad. Ese concepto de libertad que muchos defienden hoy tiene que ser evaluado, porque tal libertad absoluta no existe. Nosotros somos libres en tanto hacemos con nuestra vida aquello que Dios dijo que deberíamos hacer. Esa es la libertad cristiana. Y noten, hermanas y hermanos amados, el Señor establece unos principios mínimos de prudencia que los hombres y las mujeres deben tener en su apariencia física. Una mujer que adora a Dios entiende que dicho amor que tiene hacia el Creador debe gobernar su ropero y su apariencia física. El texto agrega que las mujeres deben adornarse con pudor y modestia. ¿Lo ven? El texto lo dice.
versículo 9, pudor y modestia. Estas actitudes, mis hermanas, son las actitudes que deben caracterizar a una creyente. Escuchen esto, la expresión pudor indica un sentido en el griego de decencia. Y esto es importante y probablemente sea de alivio para algunas de ustedes. Una mujer puede vestirse a la moda. Una mujer puede vestirse a la moda, pero dicha moda debe limitarse a lo que es decente. En otras palabras, a lo que es pudoroso. En otras palabras, hacia el respeto que deben tener hacia ustedes mismas. Ese respeto que se instruye en las Escrituras a través de una feminidad bíblica debe restringir las modas. Pastor, pero ahorita yo he visto que están de modas otra vez las faldas. Puedes ponerte una falda, hermano, eso no tiene problema. Ahora, si te vas a poner una microfalda, ese sí es un grave problema. Las mujeres deben entonces actuar con pudor y con modestia. La modestia tiene que ver con la sensatez. Hermanas, es decir, una mujer cuando está, la sensatez, piénsenlo así, ustedes están escogiendo su atuendo. La sensatez tiene que ver con hacer una escogencia equilibrada y correcta en lo que te hará verte bien, pero también en lo que traerá honra al nombre de Dios. Vamos al versículo 10. El apóstol Pablo dice, no se vistan así, con peinados ostentosos, con vestidos caros, llenan la cabeza de oro y perlas, con sensualidad. No lo hagan así, pero miren lo que hace en el versículo 10. Esto es maravilloso. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer cristiana debe comprender que su verdadero adorno no es su peinado. Su principal atractivo no son sus joyas o el vestido que ha puesto sobre su cuerpo. El verdadero adorno y el verdadero atractivo de una mujer cristiana es espiritual. El verdadero adorno, dice el apóstol Pablo, son esas buenas obras. ¿Y qué son esas buenas obras que demuestran tu piedad? Pues son el fruto del carácter de un corazón que ha sido transformado por la obra interna del Espíritu Santo. Esas son las buenas obras. La evidencia de que el Espíritu Santo ha obrado en tu interior. Es inadmisible que una creyente no tenga reparo en venir mostrando su cuerpo deliberadamente a la iglesia. El Espíritu Santo la compuje y la acusaría y la llamaría a la modestia. Una verdadera creyente no se hará notar por sus joyas, por sus carros, por sus posesiones materiales. Es más, una verdadera creyente jamás tendrá la intención de hacerse notar en medio de la iglesia por su belleza física, aun cuando sea una mujer muy bonita. Una creyente se hará notar en la iglesia y será visible a los ojos de los hermanos por su devoción, por su amor al Señor. Hermanas amadas, con todo cariño y con todo respeto, quiero decirles que el exhibicionismo y el excentricismo es indecoroso en la iglesia, pero es ofensivo a los ojos del Señor. Noten esto, el texto en particular no es dado a todas las mujeres en todo el mundo. El texto tiene unas destinatarias específicas. ¿Quiénes? Las que profesan piedad, es decir, las creyentes. La palabra profesar tiene que ver con exteriorizar un mensaje, pero hacerlo notorio. Es decir, si yo le digo a mi esposa algo al oído, no estoy profesando. Si yo digo algo públicamente para que los otros me escuchen, estoy haciendo una profesión. Estoy confesando, me estoy poniendo en evidencia a través de lo que digo. Lo que quiero decir, hermanas, es que el testimonio de su fe debe hacerse claramente visible, no solo con lo que dicen, sino también en la forma en la que se ven. Las buenas obras del Evangelio llegan a ser reconocidas por lo que otros ven en ustedes, pero primariamente debemos vernos prudente y decorosamente en el temor del Señor. En otras palabras, cuando la obra interna de salvación ha ocurrido en el corazón de una mujer,
y esta ha sido llamada genuinamente al arrepentimiento, esta mujer será guiada por el Santo Espíritu de Dios para establecer una línea de coherencia entre lo que dice y entre cómo se ve. Una verdadera cristiana no es reconocida primariamente por su belleza o sus posesiones. Una verdadera cristiana vive para la gloria de Dios, porque el texto dice: profesa piedad. Escuche nuevamente al pastor John MacArthur, dice: las mujeres que profesan piedad deben sustentar ese testimonio con su comportamiento y con su apariencia. Las buenas obras de las que habla el texto, esto es bien interesante, esas buenas obras, escuchen, se refieren a obras que no solo son buenas en su apariencia, sino que son buenas en su apariencia y en general en su esencia. El texto podría leerse en el original como las que hacen obras que son completamente buenas obras, haciendo una referencia a que las buenas obras, estas buenas obras que deben caracterizar a las creyentes, realmente son genuinamente buenas. El punto aquí es que no es que tú parezcas una gran mujer de oración en la iglesia. Voy a ir un poco más allá. No es que tú parezcas modesta y pudorosa en la iglesia, sino que realmente des frutos de buenas obras en todas partes y en cualquier momento de tu vida. No es que tengas grandes momentos de oración cuando estás en la iglesia, los cuales deben ocurrir, sino que también tengas grandes momentos de oración cuando estás en tu hogar, cuando estás con tus hijos, cuando estás con tu esposo. Pero escucha esto, también cuando estás con aquellos familiares que no son creyentes. Esas son las buenas obras de las que nos habla el texto. Las buenas obras que deben adornarte, hermana, deben ser públicas y privadas. Quiero que para finalizar este sermón escuchemos con suma atención, y por favor, si quieren, vayan allí a 1 de Pedro capítulo 3, lo que dice el apóstol Pedro en relación a las mujeres. Es maravilloso, hermanas. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 1. Y leeremos hasta el versículo 4. ¿Estamos allí, hermanos, hermanas? Amén. 1 de Pedro 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando, hermanas, vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Lo ven, mis hermanas? Hermanos, ¿lo ven? Esto no es la percepción del pastor tratando de establecer un lineamiento psicorrígido de cómo una hermana debe verse en la iglesia. Esto probablemente tiene que ver más con la responsabilidad que tiene el ministro de enseñar el consejo de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dedica tiempo a hablar de este tema, y por eso es importante que lo toquemos. Si una persona se declara creyente, si profesa que es un verdadero cristiano, y esto aplica tanto para hombres como para mujeres, no puede pretender amar a Dios, honrar a Dios, temer al Señor y al mismo tiempo hacer caso omiso a lo que dice la bendita palabra de Dios respecto a nuestra conducta. Hermanos, sí, la Biblia sí regula nuestra conducta. Y si tú eres un verdadero creyente, no puedes pretender decir: mira, yo soy un creyente y yo amo a Dios, pero voy en contraposición a esa regulación. ¿Les hace sentido que un creyente esté completamente entregado a la droga o la pornografía? Ciertamente no, porque la Biblia regula esa conducta.
y la define como pecado. Lo mismo pasa con el exhibicionismo, por ejemplo. No me digas cómo verme, eso me parece muy religioso. Lo religioso sería decirte que de cómo te ves, de ello depende tu salvación. Eso sí sería religioso. Mira, si tú te pones este pantalón, si tú te pones esta camisa, si tú te pones esta falda, si tú nunca te tinturas el pelo, entonces tú vas a ser una verdadera creyente, entonces tú serás salva. Pero yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si realmente has nacido de nuevo, tu conducta debe ser moldeada a la luz de la bendita palabra de Dios. Ni más ni menos que eso. Una mujer no puede, con su estilo de vida, contradecir el plan de Dios para la iglesia y pensar que puede amarle genuinamente. Eso es incompatible. Hace 8 días, hermanos, todos aquí participamos de esta exposición maravillosa de lo que significa la expresión sola escritura, recordando los eventos ocurridos en la Reforma Protestante hace 505 años. Y sola escritura tenía que ver con que solo la palabra de Dios gobierna, dirige y controla los asuntos de la vida práctica y de fe de los creyentes. Solo la palabra de Dios. Y hermanos amados, es justamente lo que estamos haciendo hoy. Estamos apelando a la sola escritura que regula nuestra conducta. Si tú eres un verdadero creyente, debes ajustar tu vida a la regulación de la palabra de Dios. Hermanas amadas, ajusten su conducta a lo que han escuchado hoy del consejo de Dios. Y yo de verdad que ruego al Señor, y ayer lloraba delante del Señor pidiéndole que si alguna de ustedes lucha con esto en su corazón, aun cuando externamente se vea muy arreglada, pero en su corazón haya un desarreglo, si ustedes luchan con esto en su corazón, ruego a mi Padre Celestial para que alguno de los puntos dichos en este sermón sea este instrumento que Dios utilice para limpiar sus corazones y ayudarles a caminar en una genuina piedad delante de Él. Pero también, hermanos, varones hermanos, ruego al Señor para que si alguno de ustedes en algún punto de esta exposición dijo, no, eso es un sermón para las mujeres y eso no tiene nada que ver conmigo. Si usted en algún punto pensó así, quiero recordarte lo siguiente, mi hermano, varón. Recuerda que el principio de la sola escritura está intrínsecamente relacionado, está casado en una unión inseparable con el principio de la tota escritura. Es decir, toda la palabra de Dios. Y es justamente lo que estamos haciendo aquí. Predicar el consejo completo de la palabra de Dios. Alguien me decía hace poco, y la gente no se aburre, pero con sorpresa, hermanos, la gente no se aburre de que les prediquen solo Romanos y Timoteo. ¿Por qué deberían aburrirse? Pregunté yo. No, pues porque como no son temas como tan actuales, todo lo que uno en cambio puede ir tocando un tema de la actualidad. Mis hermanos, la agenda de predicación no nos la dicta el mundo, la política, ni los asuntos contemporáneos. La predicación es de toda la palabra de Dios. Y agradezco al Señor el compromiso que esta iglesia ha tenido con la predicación expositiva, porque esa predicación expositiva obliga al maestro a llegar a estos puntos, de predicar cosas tan particulares como estas. Que el Señor, mis hermanos, haga resplandecer luz en nuestros corazones y amar su bendita palabra de una forma especial. Amén. Padre, damos gracias por este tiempo, Señor, de instrucción en tu palabra. Ruego, Señor, para que